El sonido de la puerta todavía resuena en mi memoria. Era un amanecer de diciembre cuando me desperté con el ruido. Tenía solo 11 años, pero ese choque me congeló adentro. Subí las escaleras descalzos. Mi corazón latía sin parar y vi a mi madre parada en la habitación, con una pasta de documento abierta en las manos temblorosas. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo diferente. Fue furia. «Dios mío», susurró, volteando los papeles. «Realmente me hizo esto». Nunca olvidaré su expresión en ese momento. Era como si hubiera descubierto que la persona que más confiaba en el mundo acababa de estrellar un cuchillo en la espalda. Pensó que el plan era perfecto, para silenciarlo para siempre. Pero mi madre se enteró, y desde ese momento supe que iba a destruirlo con sus propias manos. Mi padre había salido de la casa ese día, diciendo que iba a resolver algunos problemas de oficina. Mentir. Había ido a hacer algo mucho peor. Necesito volver un poco para que entiendas quién era mi madre. Elena Cristina Santos, de 38 años en ese momento, maestra de matemáticas durante 15 años. Una mujer que se despertó a las 5 de la mañana todos los días para preparar nuestro café, arreglar la casa, corregir las pruebas y enseñar clases privadas por la tarde para complementar los ingresos. Tenía algunas manos mágicas que convirtieron algo simple en algo especial. Su pastel de harina de maíz era famoso en todo el vecindario. Cuando alguien estaba enfermo, siempre fue el primero en aparecer con sopa cálida y una sonrisa reconfortante. Mi padre, Roberto, trabajó como contador en una empresa de tamaño mediano, pero siempre se quejó de que el salario no podía apoyar a la familia en el patrón que quería. ¿El patrón que quería? Vivíamos en una casa de 3 habitaciones en un vecindario decente. Teníamos comida sobre la mesa todos los días, y él conducía un Corsa 2010. Pero para él nunca fue suficiente. «Elena, mira la casa de Dona Marta, mira el auto nuevo de Sergio. Vivimos que ni siquiera pobre aquí», dijo, mientras mi madre lavaba los platos de la cena que había preparado después de un día entero trabajando. Mi madre era una de esas mujeres que milagradas con poco dinero. Convirtió los alimentos sobrantes en deliciosas comidas, cosió la ropa cuando se rasgaron, y siempre logró comprar los materiales de nuestras escuelas, incluso cuando el presupuesto estaba apretado. Recuerdo que pasé horas en la mesa de la cocina, calculando y recalcando las cuentas de la casa, mordiendo la punta de la pluma cuando los números no se cerraron. «Mamá, te quedas despierto hasta demasiado tarde», dije, descendiendo para beber agua. «Es solo un contenido, hija». De vuelta a la cama, pero sabía que no era solo uno contenido. Era ella tratando de estirar cada centavo para cerrar el mes. Ella soñaba con tener su propio curso de matemáticas. Incluso había elegido el nombre, Espacio para Saber. Mantuvo cada centavo sobrante de las lecciones privadas en una lata de galletas escondidas en el armario. La vi decir esas notas arrugadas, separando las monedas, señalando todo en un cuaderno azul que mantuvo. «Un día tendré mi propio negocio, hija», me dijo mientras apilaba las notas por valor. «Tengamos nuestra independencia. Podrá tomar el curso de inglés que sueñas. Podremos viajar de vacaciones». Sus ojos brillaban mientras hablaba del futuro. Incluso había visitado algunas habitaciones comerciales, señaló los precios, hizo 1000 facturas para ver cuántos estudiantes necesitarían pagar el alquiler. Mi padre siempre hacía poco de estos sueños con ella. «¿Por qué quieres esto, Elena? No es suficiente para enseñar todo el día. Quédese en casa, cuida a la familia. Esta mujer quiere ser una empresaria, es una cosa en su cabeza. Roberto, solo quiero tener algo de mí, un negocio que puedo dejar a nuestra hija». «¿Qué hija? Ella se casará, se irá. ¿Qué gastar dinero en estas fantasías?» Vi cómo estas palabras la lastimaron. Mi madre bajó la cabeza, mantuvo los papeles en silencio, pero me di cuenta de las lágrimas que estaba tratando de esconderse. Pero ella era terca. Continuó reuniendo dinero, tomando cursos a una distancia de emprendimiento y gestión, planeando cada detalle de su futuro negocio. Incluso hizo un plan de pequeñas empresas, todos escritos a mano en un cuaderno que escondió junto con el dinero. Me mostró una vez, con orgullo. «Mira, hija, calculé todo. Si tengo 15 estudiantes en el primer mes, ya puedo pagar el alquiler de la habitación. Con 20 estudiantes, puedes comprar material de enseñanza. Con 30, ella había soñado con cada detalle. La junta blanca que iba a comprar, las mesas para los estudiantes, a las plantas que pondría en la ventana para que el medio ambiente sea más acogedor, hasta que comenzaron las extrañas señales. Primero fueron las reuniones de trabajo de mi padre, que se extendieron hasta que demasiado tarde. El que siempre llegaba a casa a las 6 en el punto, de repente comenzó a aparecer a las 9, 10 de la noche. «Lo siento, amor. Problema de la empresa. Inventario, sabes cómo es». Pero al día siguiente lo escuché hablando con su compañero de trabajo por teléfono. «No, ayer me fui a la hora normal». «¿Por qué?». Luego vinieron las llamadas susurradas que respondió en el patio trasero.
Cada vez que jugaba el teléfono celular y era un número que no reconocía frente a nosotros, se fue de casa para responder. «¿Hola? Oh, sí, no puedo hablar ahora, entonces te llamaré». Cuando mi madre preguntó quién era, siempre tuvo una excusa: cliente de la compañía, proveedor, problema con el banco. Y especialmente, a veces llegué a casa oliendo el perfume diferente, un perfume dulce y floral, que definitivamente no era el de mi madre. Cuando ella comentó, él dijo que fue de algún compañero de trabajo quien había dado un abrazo de despedida. Pero lo más extraño fue el cambio en su comportamiento cuando mi madre habló sobre el curso de CRAM. Antes de que se burlara, hizo poco. Dijo que era una tontería. Ahora estaba nervioso, molesto, casi agresivo. «Olvida esta loca idea, Elena. No tenemos dinero para eso, y no lo tendrá. Pero Roberto, he reunido casi 8.000 reales. Es suficiente para comenzar a poco, en una habitación alquilada». «¿8.000?» Estaba pálido. «¿De dónde sacaste este dinero?» «De mis lecciones privadas. Lo sabes. Hace 2 años reuniendo todos los reales». Estaba haciendo una lección en la mesa de la cocina y presencié esta conversación. La cara de mi padre en ese momento era como si hubiera visto un fantasma. Sus manos incluso temblaron cuando tomó el vaso de agua. «Elena, ¿estás segura de que esa es realmente esta cantidad?» «Por supuesto que estoy seguro. Observo todo, ya sabes. Cada clase particular, cada centavo que queda en el mercado». Se puso inquieto el resto de la noche. Lo vi caminando por la casa, mirando su teléfono celular, como si esperara una conexión importante. 3 días después, mi madre descubrió que el dinero había desaparecido de la lata. Nunca olvidaré su grito cuando abrió el armario esa tarde. «Roberto, Roberto, ven aquí ahora». Estaba sosteniendo la lata de galletas vacías, con las manos tembloras de desesperación. Corrí para ver lo que había sucedido. «Madre, ¿qué es?» «El dinero, hija. Desapareció todo el dinero». Mi padre apareció en la puerta del dormitorio con una cara de la que acababa de despertar, a pesar de que eran las 3 de la tarde. «¿Qué es todo este grito, Elena?» «Roberto, ¿dónde está mi dinero? Dejé 8.300 reales aquí. Desapareció todo. ¿Qué dinero?» «No sé de qué estás hablando». La frialdad en su voz me tembló. Era como si estuviera hablando del tiempo, no del sueño de mi madre con mi madre que acababa de desaparecer. «No juegues conmigo». Era todo lo que había reunido para el CRAM. 2 años de mi vida manteniendo un centavo por centavo. «Elena, has estado muy estresado últimamente. Puede que hayas olvidado dónde guardaste». «¿Olvidado?» Ella gritó tanto que los vecinos deben haber escuchado. «Le digo este dinero todas las semanas. Estaba aquí anoche». «Cálmate, mujer. No tienes que hacer este escándalo. Miremos bien». Mi madre estaba desesperada. Rodó toda la casa mirando. Abrió cada cajón, cada armario, en cada esquina donde podría haber puesto el dinero y olvidado. Lloró toda la noche, sentado en la cama, sosteniendo la lata vacía. ¿Y mi padre? Dormía como si no hubiera pasado nada. Lo escuché roncando en la habitación de al lado mientras mi madre sollozaba suavemente. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, mi madre recibió una llamada de bienes raíces donde había consultado los precios de las salas comerciales. «Dona Elena, ¿puedes gastar aquí hoy? Hay algunos documentos que deben firmarse refiriéndose a esa habitación que el señor Roberto alquiló en su nombre». Mi madre casi dejó caer el teléfono. Estaba de su lado cuando él respondió y vio que todo el color desapareció de su rostro. «¿Qué quieres decir? ¿Qué habitación? No alquilé nada. Pero ¿no es usted la esposa del señor Roberto Santos? Él vino aquí la semana pasada. Dijo que estaba alquilando una sala comercial para que la señora abriera un curso de matemáticas, hasta que pagó con 3 meses de anticipación». El mundo colapsó sobre la cabeza de mi madre en ese momento. Ella colgó el teléfono y se paró en el medio de la cocina, mirándome como si pudiera tener respuestas. Pero solo era una chica de 11 años que no entendía lo que estaba sucediendo. «Hija, tu padre obtuvo mi dinero y alquiló una habitación sin advertirme». «No sé, mamá. Quizás quería sorprender. Pero incluso yo, 11, sabía que no tenía sentido. Si fue una sorpresa, ¿por qué había negado todo? ¿Por qué habías dejado llorar a mi madre toda la semana?» Esa tarde, mientras mi padre estaba en el trabajo, ella fue a los bienes raíces. Regresó a casa con una carpeta llena de documentos y una expresión que nunca había visto antes. Mezcla de ira, dolor y algo que solo años después logré identificar: determinación. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a leer cada papel, cada línea, cada palabra. De vez en cuando suspiró profundamente o sacudió la cabeza negativamente. «Madre, ¿qué estás en estos roles?» «Mentiras, hija, muchas mentiras». Cuando mi padre llegó a casa esa noche, estaba sentada en la sala de estar, esperando. Había cambiado mi ropa, el peinado mi cabello, y tenía una postura que nunca había visto antes, alto, firme, como una persona que había tomado una decisión muy importante. «Roberto, tenemos que hablar. Estoy cansada, Elena.
Déjalo mañana. No, es ahora. Su voz era diferente, firme, poderoso. Siéntate aquí. Debe haberse dado cuenta de que algo estaba mal, porque se sentó sin quejarse. Seguí pelando desde las escaleras, temeroso de bajar, pero no pude escalar. ¿Puedes explicar qué es esto? Ella mostró los documentos. Su rostro cambió por completo. Se puso blanco, luego rojo. Luego comenzó a tartamudear como un niño atrapado en el acto. Elena, puedo explicar. Robaste mi dinero y alquilaste una habitación a mi nombre sin que yo lo sepa. ¿Qué? Yo quería sorprenderte. Mentir. Su voz estaba fría como hielo. Diga la verdad, ¿por qué alquiló esta habitación? Fue en este momento que me di cuenta. Mi padre no solo estaba nervioso, estaba aterrorizado, como si me hubieran atrapado haciendo algo muy mal. Sus manos temblaron, su voz fue embargada. Elena, no entenderás. Trate de explicarme. Soy maestra de matemáticas, no soy estúpido. Estuvo en silencio durante unos segundos que parecían horas. Luego se levantó, fue a la ventana, miró a la calle oscura y dijo algo que me tembló todo. Algunas cosas que mejor no sabes. Es por tu propio bien. Mi madre también se levantó, fue hacia él, recogió su brazo y lo obligó a mirarlo a los ojos. Roberto, descubriré lo que estás escondiendo, incluso si es lo último que hago en mi vida. Su voz en ese momento ya no era de mi dulce madre y paciente, era de una mujer que había sido traicionada, humillada y estaba lista para la guerra. En ese momento, subiendo las escaleras a mi habitación, no sabía que mi madre ya había comenzado a investigar lo que mi padre estaba conspirando en su espalda, y que lo que iba a descubrir sería mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Al día siguiente, mientras arreglaba su ropa para lavarse, encontré una tarjeta de presentación olvidada en el bolsillo del abrigo. Dr. Patricia Méndez, abogado especialista en divorcios. Mi corazón se congeló. Le mostré a mi madre, quien solo sonrió de una manera que nunca había visto antes. Una sonrisa que no llegó a los ojos. Gracias, hija. Me ayuda mucho. Entonces, chicos, ¿crees que mi madre logró descubrir toda la verdad? ¿Qué crees que mi padre estaba planeando hacer con esa habitación alquilada? Y este abogado de divorcio. Deja en los comentarios lo que imaginas sucederá. Si está disfrutando de esta historia, deje similares y suscríbase al canal. Se acerca la continuación y no creerás lo que descubrí sobre los planes de mi padre. La tarjeta de abogado de divorcios cambió todo. Después de mostrarle a mi madre, ella se volvió diferente. Ya no era esa mujer desesperada llorando por el dinero perdido. Ella era una investigadora decidida a descubrir la verdad. Y yo, incluso siendo un niño, volví a tu pareja en esta misión sin siquiera darte cuenta. Hija, a partir de hoy, me ayudarás a observar el comportamiento de tu padre. Pero esto es entre nosotros, ¿entiendes? Asentí, incluso sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Solo sabía que mi madre necesitaba mi ayuda. Así es como comencé a notar cosas que una vez pasó desapercibidas, como el hecho de que mi padre siempre mantiene su teléfono celular bajo cuando llegó a casa, o cómo tomó una eternidad en el baño, siempre tomando el teléfono, antes de pensar que era normal. Ahora, prestando atención, me di cuenta de que estaba casi 40 minutos encerrados adentro, y siempre salía con la cara de aquellos que acababan de resolver algo muy importante. Mamá, papá está tomando mucho tiempo en el baño nuevamente, susurré cuando estaba cenando. ¿A qué hora entró? 7:15. Escríbelo. Señaló un cuaderno que ahora vivía en el cajón de la cocina. Y vigila cuando se vaya. Era extraño espiar a mi propio padre, pero mi madre parecía tan decidida que no cuestionaba. Cuando salió del baño, siempre escuché que el sonido de mi teléfono celular se guardaba rápidamente en mi bolsillo. Una noche, mientras veía la televisión en la habitación, escuché una conversación en el teléfono que me congeló. No, todavía no sospecha nada. Sí, me ocupé de todo. El dinero es seguro. Ella tendrá que aceptar. No tiene otra opción, como estuvimos de acuerdo. Corrí a la cocina donde mi madre lavó los platos. Madre, papá está hablando de teléfono de dinero. Él dijo, ella tendrá que aceptar. Las manos de mi madre dejaron de frotar el plato. Ella cerró el grifo y guardó silencio por unos segundos. ¿Dijo algo más? ¿Quién se encargó de todo y que el dinero es seguro? En ese momento, vi lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Fue pura ira. Hija, tu padre piensa que soy una tontería, pero descubrirá que estaba completamente equivocado. Fue en este momento que comencé a recordar cosas que en ese momento no tenían sentido, pero ahora encajan perfectamente en el rompecabezas que montaba mi madre. Recordé la hora, 3 meses antes, cuando llegamos a casa después de una fiesta en la escuela, y encontré a mi padre hablando con una mujer en nuestro porche, una morena alta, de aproximadamente 35, muy bien arreglada, usando un perfume que se podía sentir desde lejos. ¿Quién es ella, Roberto? Mi madre preguntó cuando salíamos del auto. Ah, es Patricia.
un colega de la compañía que vino a buscar algunos documentos. Tal Patricia saludó a mi madre con una sonrisa forzada y se fue rápidamente. Recuerdo haber sido extraño que alguien venga a obtener documentos un domingo por la noche, pero era un niño, así que lo dejé pasar. Ahora, conectándose con la tarjeta de presentación, Dr. Patricia Méndez, abogado de especialista en divorcios, todo tenía sentido. Mamá, recordé una cosa. Había una mujer aquí en casa el domingo después de la fiesta de la escuela. Papá dijo que era compañera de trabajo, pero su nombre era Patricia. La cara de mi madre se volvió blanca. ¿Estás seguro? ¿Cómo recuerdas el nombre? Porque lo encontré hermoso, y olía el perfume muy fuerte. ¿Ese dulce perfume que a veces viene con la ropa de tu padre cuando llega tarde? Exactamente. Mi madre escribió todo en el cuaderno. Con cada descubrimiento, se volvió más decidido. Era como si cada pieza del rompecabezas aumentara su fuerza, en lugar de derribarla. Pero lo que más me impresionó fue cómo podía actuar normalmente frente a mi padre. Durante el día, ella era la esposa ordinaria. Hizo comida, consiguió la casa, preguntó sobre su trabajo, pero vi sus ojos que dentro estaba hirviendo. Una tarde, mientras mi padre estaba en el trabajo, me llamó a una conversación seria. Hija, siéntate aquí conmigo. Necesito decirte algo. Nos sentamos en el sofá de la sala de estar. Ella sostuvo mis manos y respiró profundamente. Tu padre planea separarse de mí, pero no de una manera honesta. Está tratando de dejarme sin nada. ¿Qué quieres decir, mamá? Esa habitación que alquiló con mi dinero no es para mi cram, es una trampa. ¿Y ese abogado que vino aquí? Ella no es la compañera de trabajo de su padre. Se especializa en divorcio. Incluso a la edad de 11 años, pude entender la gravedad de la situación. ¿Te refieres a que papá te está mintiendo? Mucho peor que eso, hija. Él está tratando de engañarme para poder firmar roles que no entiendo, perder todos mis derechos y dejar nada cuando me deja. El pecho de mi madre subió y descendió rápidamente, como si estuviera controlando su ira para no explotar frente a mí. Pero descubrí su plan. Y ahora voy a cambiar el juego. Fue en este momento que entendí. Mi padre pensó que el plan era perfecto, para silenciarlo para siempre, pero mi madre se enteró, y ahora iba a destruirlo con sus propias manos. ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar su propio juego contra él, pero necesito evidencia, muchas pruebas. Desde ese día, nuestra casa se convirtió en un verdadero centro de investigación. Mi madre comenzó a escribir todo, las veces que salió mi padre, personas que llamaron, conversaciones que pudo escuchar. Ya sé, dijo. Ella descubrió que mi padre había transferido una cantidad considerable de su cuenta conjunta a una cuenta que no conocía. Cuando ella cuestionó el banco, dijeron que había autorizado la transferencia, pero ella nunca había firmado nada. ¿Cómo es posible transferir dinero de mi cuenta sin que yo lo sepa? Ella le preguntó al gerente. Señora, aquí está tu firma en la autorización. Mi madre analizó el papel. La firma era perfecta, pero estaba absolutamente segura de que nunca había firmado eso. Esta no es mi letra, insistió. Lo siento, señora, pero tenemos gráficos que confirmaron la autenticidad. Cuando salimos del banco, mi madre estaba temblando de ira. Hija, su padre falsificó mi firma. Este es un crimen. ¿Cómo podría imitar tan bien? Él ha vivido conmigo durante 15 años. Ve mi firma en documentos, cheques, todo. No es difícil aprender a copiar, pero lo peor estaba por venir. Una noche, fingiendo estar durmiendo, escuché a mis padres hablando en la habitación. La puerta era Yar, y logré escuchar todo. Elena, debes firmar estos roles aquí. ¿Qué roles son estos, Roberto? Se trata de la habitación que alquilé para ti. Solo una formalidad para regularizar todo. Déjame leer primero. No es necesario leer, mujer. Es solo burocracia. Señales tan pronto como estoy cansado. Roberto, no firmaré nada sin leer. Su voz cambió por completo. Fue agresivo, intimidante. Elena, firmarás estos roles ahora. Es por tu propio bien. ¿Qué pasa si no quiero? No tienes otra opción. El silencio que siguió fue aterrador. Entonces escuché el sonido de los papeles desgarrados y mi madre decía con una firmeza que nunca había escuchado antes. No firmaré nada que no entiendo. Y si intentas forzarme, será muy malo. Mi papá salió llamando a la puerta del dormitorio. Al día siguiente, encontré a mi madre en la cocina, pegando las piezas de los papeles rasgados con cinta adhesiva. Madre, ¿qué es? Es la prueba que necesitaba, hija. Cuando terminó el collar, me mostró. Era un documento que transfería todos los bienes de la casa al nombre de mi padre, incluida la posesión exclusiva de la residencia. Si hubiera firmado, perdería el derecho a la casa donde vivíamos. Tu padre está tratando de dejarme literalmente en la calle, hija. Pero esto es mucha maldad. Es peor que la maldad. Es la crueldad calculada. En ese momento, al ver a mi madre estudiar cada línea de ese documento, entendí que ya no era víctima de la historia. Ella había girado al cazador. Unos días después, me dijo que había buscado un abogado por su cuenta, no para divorciarse, sino para protegerse. Doctor Fernanda, necesito su ayuda. Mi esposo está tratando de robarme todo.
El abogado analizó todos los documentos que mi madre había reunido, las transferencias bancarias no autorizadas, el contrato de habitación alquilado sin consentimiento, el documento desgarrado que quería que firmara. Dona Elena, lo que su esposo está haciendo no es solo poco ético, ella es criminal. ¿Puedo probarlo todo? ¿Con esta evidencia? Perfectamente. Cuando regresamos a casa ese día, mi madre era diferente, confiado, poderoso. Hija, a partir de hoy, las cosas cambiarán en esta casa. Y realmente cambiaron. Esa noche, durante la cena, mi padre intentó tirar de los periódicos nuevamente. Elena, sobre esos documentos. ¿Qué documentos, Roberto? Preguntó con una insolencia simulada que incluso me di cuenta. Los roles de la habitación. Necesitas firmar. Oh, sí. Mostré a un abogado hoy. Muy interesante el contenido. El tenedor de mi padre se detuvo a la mitad de la boca. ¿Le mostraste a un abogado? Por supuesto. Como no entendía lo que estaba escrito, pensé que era mejor pedir una opinión profesional. ¿Y qué dijo ella? La sonrisa de mi madre en ese momento fue la cosa más aterradora y satisfactoria que he visto en mi vida. Ella dijo que es muy interesante que un esposo intente transferir todos los bienes a su propio nombre sin que su esposa lo sepa. Mi padre estaba pálido como fallecido. Árame, chicos, ¿están viendo cómo mi madre estaba descubriendo toda la estafa? Pero, ¿qué crees que estaba planeando hacer con esta información? ¿Y cómo reaccionó mi padre cuando se dio cuenta de que había sido descubierto? Deja en los comentarios lo que crees que sucederá. Si te encanta esta historia tanto como me encantó contar, deja lo mismo y suscríbete al canal. El siguiente bloque viene con cada revelación que no creyeras. De esa cena, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla disfrazado. Mi padre no dijo nada más sobre los documentos esa noche. Simplemente terminó de comer en silencio y fue a encerrarse en la oficina. Pero mi madre y yo sabíamos que el silencio era peligroso. Fue el silencio de aquellos que estaban planeando el próximo ataque. Y no tardó mucho en descubrir que teníamos razón. Al día siguiente, mi madre recibió una llamada que cambió todo. Elena, aquí está la doctora Patricia Méndez. Necesito hablar con usted con urgencia. Era la misma mujer que había venido a nuestra casa, el abogado de divorcio de mi padre. Mi madre se puso la vida animada para escuchar. No tenemos nada con qué hablar, respondió mi madre, fría como hielo. Sí, se trata de tu esposo. Me contrató para un proceso de divorcio, pero hay algunas cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes encontrarme esta tarde? Es importante. Mi madre dudó. Lo vi en su rostro que era sospechoso, pero también curioso. ¿Por qué harías eso? ¿No trabajas para él? Trabajé, hasta que descubrí que mintió sobre muchas cosas, y no me gusta cuando mis clientes me hacen idiota. Esa tarde, mientras mi padre estaba en el trabajo, fuimos al doctor Patricia en un café en el centro de la ciudad. Ella era muy diferente de cuando vino a nuestra casa. Menos ordenado, más nervioso. Dona Elena, tu esposo es un hombre muy peligroso. ¿Cómo esto? Me contrató diciendo que te divorciarías por acuerdo mutuo, que ya sabías todo, que todo estaba resuelto. Pero ayer descubrí que no sabes y nada. Mi madre se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Descubriste cómo? Me pidió que falsifique su firma en algunos documentos. Cuando me negué, dijo que lo había hecho antes y trabajó perfectamente. Fue entonces cuando entendí qué tipo de persona es. La sangre desapareció de la cara de mi madre. ¿Qué documentos? Transferencia de bienes, apertura de cuentas bancarias, incluso autorización para vender esta casa sin su conocimiento. ¿Vender la casa? Pero la casa está en nombre de los dos, no más. Se transfirió a su nombre usando un poder notarial falso con su firma. Sentí que mi madre se sacudió a mi lado, pero no fue miedo, fue pura ira. ¿Puede hacer eso? ¿Legalmente? No, pero si nadie se pregunta, la venta ocurre normalmente, y cuando lo descubres, es demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo tengo? La casa ha estado a la venta durante 2 semanas. Ha encontrado un comprador. La escritura está programada para el próximo lunes. Mi madre guardó silencio por unos segundos. Luego preguntó, ¿por qué me dices eso? Porque tengo 2 hijos de tu edad, me señaló, y porque no acepto ser un cómplice de un golpe cobarde contra una familia. Cuando regresamos a casa, mi madre se transformó. Ya no era el investigador cauteloso de los últimos días. Era un guerrero en modo de ataque. Hija, tu padre pensó que el plan era perfecto. Silenciarme para siempre, dejarme sin nada, sin hogar, sin derechos. Pero cometió un error. Subestimó a su madre. Ella tomó el teléfono y llamó a la doctora Fernanda, la abogada que había buscado. Doctor, necesito una medida urgente. Mi esposo está tratando de vender nuestra casa sin mi conocimiento. Sí, tengo evidencia. No, él no sabe qué encontré. Mientras hablaba, me preguntaba cómo mi padre podría ser tan falso. Llegué a casa todos los días, cené con nosotros, viendo televisión, como si no pasara nada, como si no planeaban destruir a nuestra familia. Esa noche, durante la cena, incluso preguntó sobre nuestro día. ¿Cómo estuvo su día? Normal, respondió mi madre, cortando la carne con una calma aterradora. ¿Y tú?
¿Cómo vas a los negocios a la oficina? Ah, ya sabes cómo es. Siempre corre. Me imagino. Debes tomar mucho trabajo para cuidar a tantos documentos importantes. Vi a mi padre ahogarse ligeramente con el agua. Sí, siempre hay documentos que cuidar. Me alegra que tengas mucho cuidado con el papeleo. Es una cualidad importante en un hombre. El sarcasmo en la voz de mi madre era tan sutil que mi padre ni siquiera se dio cuenta, pero me di cuenta, y entendí que ella estaba jugando con él como un gato que juega con una rata antes de atacar. Después de la cena, mientras mi padre veía la televisión, mi madre me llamó a la habitación. Hija, mañana es el sábado. Tu padre se irá por la mañana, como siempre lo hace. Cuando se vaya, cambiaremos esta casa más evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Contratos, documentos bancarios, cualquier cosa que demuestre lo que está haciendo. ¿Qué pasa si se entera? No lo descubrirás, porque tendremos mucho cuidado. El sábado por la mañana, mi padre se fue diciendo que iba a resolver algunas cosas en la ciudad. Tan pronto como su automóvil desapareció de la esquina, comenzamos nuestra operación arqueológica, como llamó mi madre. Encontramos mucho. En el cajón cerrado de su oficina, mi madre sabía dónde escondía la llave. Había una carpeta con documentos que nos sorprendieron. Los contratos de venta de la casa ya firmados, con su firma falsificada, estados de una cuenta bancaria que ella no conocía con más de 50,000 depositadas, y lo peor de todo, una conversación impresa de WhatsApp entre él y alguien llamado Carlos. Carlos, ¿está bien para el lunes? Muy bien. Tu esposa será abandonada de la casa el martes. ¿Ya tienes un apartamento para vivir? Ya decidí. Ella se da la vuelta. Después de 15 años sosteniendo a esta mujer, finalmente me desharé de ella. ¿Y la niña? La niña está conmigo. Es mi hija. Tengo derechos. Y después de demostrar que la madre no tiene ningún lugar para vivir, obtengo el guardia fácil. Tienes frío, ¿eh? ¿No sientas nada por Elena? Me siento enojado por haber perdido 15 años de mi vida, pero ahora se acabó. Ella verá lo que es quedarse sin nada. Cuando mi madre terminó de leer, sus manos estaban temblando. Dios mío, no solo quiere separarse, él quiere destruirme por completo. Mamá, dijo que intentará conseguir mi guardia sobre mi cadáver. En ese momento, vi una determinación en los ojos de mi madre que nunca había visto antes. Era como si hubiera encontrado una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Hija, fotografiar todo. Cada documento, cada conversación, cada cupones. Pasamos 2 horas fotografiando evidencia. Era tanto que mi teléfono celular estaba casi sin memoria. Cuando terminamos, mi madre mantuvo todo exactamente como era y se sentó conmigo en la habitación. Ahora entiendes por qué necesitaba investigar. ¿Todo? Entiendo, madre. Pero, ¿qué vas a hacer? Usaré sus propias armas contra él. ¿Cómo? Tu padre piensa que soy una pequeña mujer ingenua que no sabe cómo defenderse. El lunes descubrirá cómo estaba equivocada. Cuando mi padre regresó a casa, mi madre estaba en la cocina preparando el almuerzo, tarareando suavemente. Estaba tan feliz que incluso sorprendió. ¿Estás muy emocionado hoy? Sí, ya sabes, Roberto. Me desperté hoy pensando en cómo la vida puede sorprendernos. ¿Como esto? A veces, cuando menos lo esperamos, descubrimos cosas que cambian todo. ¿No es sorprendente? Él la miró con una expresión confusa. No entendí. Entenderás pronto, estoy seguro. Ese domingo, nuestra casa estaba extrañamente tranquila. Mi padre vio fútbol en la sala de estar. Mi madre organizó papeles en su habitación e hice una lección. Parecía un domingo normal, pero todos sabíamos que estaba tranquilo antes de la tormenta. Por la noche, cuando ya estaba acostado, escuché a mis padres hablar en el pasillo. Elena, el lunes salgo temprano. Tengo algunas reuniones importantes. ¿Reuniones importantes? ¿Qué tipo de reuniones? Negocios. No lo entenderías. Por supuesto que no. Solo soy un maestro. No entiendo negocios importantes como tú. El tono de mi madre estaba cargado de ironía, pero mi padre no se dio cuenta. Exactamente. Por eso es mejor que no te preocupes. Solo se ocupa de la casa y de la chica a la que cuido los asuntos serios. Puedes irte, Roberto. Te cuidas tus asuntos serios de que cuido de mis míos. ¿Qué temas serios tienes? Lo descubrirás mañana. El lunes por la mañana, mi padre salió de casa a las 7 en punto, ordenado como nunca antes, pareciendo quien firmará el negocio de la vida. A las 8 en punto, mi madre me despertó. Hija, se levanta. Hoy es el día en que tu madre le mostrará a su padre lo que significa meterse con la mujer equivocada. Tomamos café rápidamente y salimos de casa. En el camino al registro, sí, descubrió dónde estaría la firma. Mi madre me explicó el plan. Su padre marcó la venta de la casa a las 9. ¿Y ahí? Entonces es la sorpresa. El doctor Fernanda ya ha entrado en una medida judicial ayer. La venta no puede suceder. Y hay más. ¿Qué? Tu padre será arrestado. Llegamos a la oficina del registro 9:15. Cuando entramos, vimos a mi padre sentado en una mesa con un hombre con traje, que debería ser el comprador, y el empleado. Tenían sus documentos abiertos, listos para firmar. La cara de asombro de mi padre cuando nos vio no tenía precio. Elena, ¿qué estás haciendo aquí?
Vine a detener un crimen, respondió mi madre, lo suficientemente fuerte para que todos en la oficina del registro escuchen. ¿De qué crimen? ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando entró el doctor Fernanda, acompañado por 2 policías. Señor Roberto Santos, usted es arrestado por falsificación de documentos y estelionato. Chicos, vieron la cara de mi padre cuando se dieron cuenta de que fueron atrapados en el acto. ¿Pero crees que la prisión fue el final de la historia? ¿O mi padre todavía tenía más cartas en la manga? Deja en los comentarios lo que crees que sucedió después. Y si eres adicto a esta historia, ¿cómo recordé todo? Deja así y suscríbete al canal. El próximo bloque mostrará el giro más épico que hayas visto. Ver a mi padre esposado frente a todos fue una de las imágenes más impactantes y satisfactorias de mi vida. Este es un malentendido, gritó mientras la policía explicaba sus derechos. Elena, dígales que este es un malentendido. Mi madre estaba parada al lado de la mesa del notario con los brazos cruzados, mirando todo con una calma que impresionó a la policía. No había ira en su rostro, no hubo tristeza. Hubo una frialdad calculada que me dio la piel de gallina. El único malentendido aquí, Roberto, fue que crees que era un idiota. Elena, por el amor de Dios, expliárgeles. Explica qué fingiste mi firma, que había robado mi dinero, que trataste de vender nuestra casa sin que yo supiera, que le mientes a todos durante meses. Su voz resonó a través del notario silencioso. Todos se detuvieron para mirar. El comprador de la casa, que hasta entonces pensó que estaba cerrando un buen trato, estaba pálido al entender que casi compró una propiedad robada. Señor, dijo el policía al comprador, también deberá dar testimonio, como posible víctima de estelionato. Fue en este momento que mi padre se dio cuenta del tamaño de lo que estaba sucediendo. No era solo la prisión, fue la exposición pública completa. Elena, no sabes lo que estás haciendo. Esto destruirá a nuestra familia. ¿Familia? Ella se rió sin humor. ¿Qué familia, Roberto? ¿La familia que ibas a dejar de dejarnos en la calle? ¿La familia que ibas a separar sacándome a mi hija? Cuando ella menciona, la parte de la guardia, vi la desesperación total hacerse cargo de mi padre. ¿Cómo estás? ¿Dónde llevaste? ¿Las conversaciones de tu WhatsApp con Carlos? Tengo todo, Roberto. Cada mentira, cada plan, cada detalle de lo que estaba configurando. La oficina de registro, una dama de 60 años, sacudió la cabeza con desaprobación. En 30 años trabajando aquí, nunca he visto tal cosa. ¡Qué lástima! Y fue esta frase la que rompió por completo la compostura de mi padre. Hasta entonces, todavía estaba tratando de parecer víctima de algún concepto erróneo, pero cuando la oficina de registro más respetada lo llamó vergonzoso frente a todos, se derrumbó. Elena, por favor, podemos hablar, podemos resolverlo. ¿Ahora quieres hablar? La voz de mi madre subió. ¿Dónde estaba este deseo de hablar cuando planeabas dejarme sin nada? ¿Cuándo le estaba diciendo a Carlos que vendría a mí? ¿Cuándo estaba falsificando mi firma? El policía que estaba esposando a mi padre se detuvo y lo miró con disgusto. Hombre, ¿qué tipo de hombre hace esto con su propia familia? No entiendes. No tenía otra opción. ¿No tiene otra opción? Mi madre se le acercó. ¿No tenías la opción de ser honesto? ¿Hablar conmigo? ¿Preguntar el divorcio como una persona decente? Fue en este momento que entendí completamente lo que mi madre había hecho. Ella no solo descubrió el plan de mi padre, ella lo dejó correr casi todo, reunió toda la evidencia posible, y en el último segundo, cuando pensó que había ganado, ella cambió el juego por completo. Pensó que el plan era perfecto, para silenciarlo para siempre, pero ella se enteró, y lo destruyó con sus propias manos. Cuando salimos del registro, una pequeña multitud se había formado en la acera. La noticia de la prisión en una pequeña ciudad se extiende rápidamente, y algunas personas ya estaban comentando. Es Elena, la maestra de la escuela municipal. Pobre, el marido intentó robar su casa. ¡Qué hombre tan descarado! Mi madre saludó a algunas personas conocidas, pero no se detuvo para explicar. Se centró en resolver los próximos pasos. Doctor Fernanda, ¿qué pasa ahora? Ahora su esposo responderá por falsificación de documentos, estelionato e intento de fraude patrimonial. Estos son crímenes que pueden ceder hasta 8 años de prisión. ¿Y la casa? La casa sigue siendo tuya. Todos los documentos falsificados han sido anulados. Ya no puede hacer nada sin su permiso. Mientras hablaban, miré a mi madre con una admiración que no pude expresar. Era la misma mujer que hace 3 meses lloraba en la cocina porque había perdido el dinero de Cram, pero ahora estaba allí, de pie, victorioso, después de haber derrotado a un hombre que pensó que podía manipularla para siempre. Por la tarde, cuando llegamos a casa, el teléfono seguía sonando. La noticia se había extendido por toda la ciudad. «Elena, es dona Marta aquí desde la esquina. Quería decirte que siempre supe que este hombre no era bueno. Elena, es la directora de la escuela. Si necesitas algo puedes contar conmigo. Elena, es tu hermana. Solo lo sabía. Voy allí ahora». Cada conexión hizo que mi madre fuera más emocional.
Estaba descubriendo que tenía mucho más apoyo del que imaginaba. Cuando llegó mi tía, fue un momento muy especial. Elena, mi hermana, siempre supe que eras fuerte. Pero lo que hiciste, guau, eres un guerrero. No tenía otra opción, Sonia. Me iba a destruir. No, Elena, tenías una opción. Sí, podrías haberte rendido. Aceptaste el destino que él le pidió. Pero luchaste y ganaste. Esa noche cenamos por primera vez en meses sin esa tensión en el aire, sin miedo, sin secretos, sin fingir. Mi madre le dijo a mi tía todos los detalles de la investigación que había hecho. Sonia, hubo momentos en que pensé en rendirme. Era mucho mal para una persona. Pero no te diste por vencido. No pude. Fue mi hija la que también estaba en juego. Cuando hablaron de mí, quería llorar. Durante toda esa confusión, no me había dado cuenta de que mi madre estaba luchando no solo por ella, sino también por mí. Mamá, no sabía que quería sacar mi guardia. Hija, nunca iba a dejar que esto sucediera. Nunca. La determinación en su voz me hizo entender que todo lo que había hecho, toda esa guerra silenciosa, había sido proteger a nuestra familia. Pero nuestra paz fue de corta duración. A la mañana siguiente recibimos una visita inesperada. Fue Carlos, el amigo de mi padre, quien apareció en las conversaciones de WhatsApp. Dona Elena, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres aquí? Se trata de Roberto. Me pidió que viniera aquí. Está atascado. No hay nada que hablar conmigo. Sí, señora. Dijo que si no eliminas la queja, revelará algunas cosas sobre la señora que destruirá su reputación. Mi madre se quedó en la puerta sin invitarlo a entrar. ¿Qué tipo de cosas? Algunas fotografías, algunos documentos, cosas que mancharán tu nombre para siempre. Vi cambiar la expresión de mi madre. Por primera vez desde que todo comenzó, ella parecía conmocionada. ¿Qué fotografías? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Los que salieron, cuando eras más liberal. La palabra liberal sonaba como un insulto que salía de su boca. Roberto mantuvo todos estos años. Dijo que si tuviera un día, iba a usar contra ti. Mi madre estaba pálida. No entendí exactamente de qué estaban hablando, pero me di cuenta de que era algo que la conmovió profundamente. Él te está chantajeando a través de mí, continuó Carlos. Eliminar la queja o mañana toda la ciudad verá las fotos. Cuando se fue, mi madre se sentó en la habitación y guardó silencio durante mucho tiempo. Madre, ¿cuáles fueron esas fotografías? Nada mucho, hija. Fotografías antiguas de cuando éramos novios, pero en sus manos pueden usarse para humillarme. ¿Vas a retirar la queja? Ella me miró por unos segundos. Luego se levantó, fue al teléfono y murió un número. «Doctor Fernanda, soy Elena. Necesito hablar con usted con urgencia. Mi esposo está tratando de chantajearme ahora». Cuando colgó, pregunté, «¿Qué vas a hacer?» «Le mostraré a tu padre que aún no sabes con quién se mudas». «¿Cómo?» La sonrisa que apareció en su rostro en ese momento fue la más peligrosa que he visto. «Hija, tu padre piensa que hay cartas ocultas para jugar, pero él no sabe que yo también lo tengo. ¿Qué letras? Mañana lo descubrirás. Y él también». Esa noche pasó horas por teléfono con el abogado, planeando algo, y por el tono de su voz, sabía que mi padre había cometido un grave error. Pensar que podría intimidar a mi madre ahora que había demostrado su propio poder. Marsa, chicos, ¿creen que mi papá logró chantajear a mi madre con estas fotografías? ¿Qué cartas crees que había escondido? ¿Y cómo terminó toda esta guerra? Si está ansioso por descubrir el final de esta historia tanto como espero contar, deje el gusto y suscríbase al canal. El último bloque viene y será el más impactante de todos. La bomba que mi madre estaba preparando explotó a la mañana siguiente. Me desperté con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Era temprano, no era más de las 7 en punto, pero mi madre ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con varios papeles pagados y una expresión que nunca olvidaré. No fue ira, no fue miedo. Era la cara de aquellos que estaban a punto de dar el golpe final. «Hola, Carlos. Soy Elena. Puedes decirle a Roberto que acepto hablar con él, pero estará en mis términos». «¿Qué quieres decir, en tus términos? ¿Quiere jugar sucio? Así que juguemos sucio. Pero hazle saber que cuando termine, él le rogará volver a esa cárcel». Cuando colgó, se sentó conmigo para tomar un café. Hubo una determinación en sus ojos que me pusieron bultos de gallina. Era como si hubiera mantenido toda la ira y la humillación de los últimos meses para explotar de inmediato. «Madre, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?» «Hija». Su padre pensó que conocía todas mis debilidades, pero olvidó que sé lo suyo, y lo sé muy bien. Tomó una de las carpetas de mesa y me mostró. Tenía al menos 5 pulgadas de grosor, llena de documentos, fotografías y notas. Hace 2 años sospeché que me estaba engañando, pero no imaginé la extensión. Cuando comenzó con toda esta estafa para robar mi dinero, contraté a un detective privado. ¿Un detective? ¿Cómo obtuviste dinero para ello? Hija, esos 8,000 reales que me robó era solo un cebo. Tenía 23 miles de personas en otro lugar. Me he estado reuniendo durante 5 años, sin que él lo supiera. Me sorprendió.
Mi madre había sido mucho más inteligente de lo que imaginaba. ¿Lo dejas robar a propósito? Por supuesto. ¿Cómo iba a demostrar que él era un ladrón si no lo dejara robar? Cada movimiento en los últimos meses ha sido calculado por mí. A las 2 de la tarde, fuimos a buscar a mi padre en la cárcel. El lugar olía al desinfectante y la desesperanza. Había otras familias que visitaban prisioneros, algunas mujeres lloraban, los niños preguntaban cuándo papá se iba a casa. Fue un ambiente que me dejó con el estómago envuelto. Mi padre era diferente, cabello poco saludable, barba que hacer, la ropa intimidada, los ojos rojos de aquellos que no han dormido adecuadamente durante días. Pero cuando vio a mi madre, trató de recuperar esa postura arrogante habitual. Elena, me alegra que hayas venido. Resolvamos esto como personas civilizadas. ¿Civilizado? Mi madre se echó a reír, pero era una risa sin humor. ¿Cómo falsificar mi firma? ¿Cómo intentar robarme? ¿Cómo chantajearme con fotografías viejas? Elena, baja la voz. Hay gente escuchando. Puedo escuchar. No tengo nada más que esconder. Pero lo tienes. Fue entonces cuando colocó la pasta gigante en la mesa de metal entre ellos. El ruido resonó en la sala de visitas. Roberto, ¿recuerdas a Claudia? El color desapareció de la cara de mi padre cuando ella mencionó ese nombre. Estaba tan pálido que por un momento pensé que iba a desmayarse. ¿Qué Claudia? Claudia que has guardado durante 3 años. Claudia, que ha tenido 5 meses de embarazo. Claudia a quien transfiriste 40.000 reais de nuestra cuenta. Esta Claudia. Nunca antes había escuchado ese nombre, pero por reacción de mi padre, entendí que era la pieza faltante del rompecabezas. Sus manos comenzaron a temblar visualmente. Elena, como tú, ¿cómo me enteré? Roberto, ¿crees que he sido investigador durante solo 2 meses? He conocido tus horarios, tus hábitos, tus mentiras durante años. Estaba esperando el momento adecuado. Abrió la carpeta y comenzó a tomar fotos una por una, poniendo la mesa como tarjetas. Aquí dejas su apartamento en Rua das Flores, 245, apartamento 302. Eso coincidió con mi nombre, sin saberlo, usando documentos falsificados. Aquí ustedes dos en el supermercado, comprando cosas de bebé, con la tarjeta de crédito matrimonial, por supuesto. Aquí dejas una tienda de muebles para niños. ¿Adivina quién pagará el beneficio de la cuna? Cada fotografía era como una bofetada en su rostro. Vi a mi padre encogerse en la silla, como si quisiera desaparecer. Y hay más. Aquí está el contrato del plan de salud que hizo para ella. ¿Adivina en nombre de? Elena, puedo explicar. Explica esto aquí entonces. Mostró otros roles, organizados en carpetas separadas por color. Aquí están los extractos bancarios de una cuenta que abrió usando mis documentos. ¿Sabe cuánto hay? 80.000 reales. Dinero que desvió durante años de nuestra cuenta conjunta. Su voz estaba controlada, pero me di cuenta de la satisfacción en cada palabra. Era como si ella estuviera saboreando la venganza. Aquí está la prueba de préstamo que hizo a mi nombre para comprarle un automóvil. Un Honda Civic Zero. Muy hermoso, por cierto. Y lo mejor de todo, aquí está la escritura de una casa que le compró. A mi nombre. Soy oficialmente propietario de la casa de su amante. En ese momento, mi padre se derrumbó por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y él comenzó a sollozar como un niño. Elena, por el amor de Dios, si revelas esto, Egroasic. Ahora, estás preocupado por haber terminado. ¿Dónde estaba esta preocupación al planear dejarme en la calle? Nunca te iba a dejar en la calle. Iba a dar una pensión. ¿Qué pensión, Roberto? ¿Qué dinero? Gastaste todo en Claudia. El policía que estaba supervisando la visita se acercó a nuestra mesa, interesado en la conversación. ¿Hay algún problema aquí? No hay problema, oficial, respondió mi madre con calma. Solo le estoy mostrando a mi esposo algunas sorpresas que encontré. Fue en este momento que entendí por qué mi madre estaba tan segura. Ella no solo había descubierto la traición, había descubierto que mi padre había cometido una serie de crímenes para apoyar la doble vida. Roberto falsificó mi firma en al menos 15 documentos diferentes. Cuentas abiertas, préstamos, compró bienes raíces, servicios contratados, todo a mi nombre. Pero lo hice para que apoyar a tu amante mientras destruye a nuestra familia. Ella continuó tomando documentos de la carpeta, como si fuera un arsenal infinito. Aquí está el contrato de una tarjeta de crédito en mi nombre que le dio para usar. Límite de 10.000 reales. ¿Adivina quién pagará la factura? Aquí está su inscripción en una universidad privada. Curso de administración. Tiempo de 800 reales. A mi nombre, por supuesto. Y aquí, asumió un papel con una satisfacción particular. Es el contrato de un acuerdo médico VIP para ella y el bebé. 5.000 reales por mes. También a mi nombre. El policía estaba cada vez más interesado. Dona Elena, ¿cuáles son estos documentos? Es evidencia de que mi esposo ha cometido muchos más crímenes de los que imaginas. Funcionario, ¿quieres registrar una ocurrencia más? Quiero.
Documente la falsificación en al menos 15 ocasiones, el mal uso de la identidad, la desviación de los fondos matrimoniales, el estelonato contra las instituciones financieras y la apropiación indebida. Mi padre la miró con desesperación total. Elena, ¿estás loca? Esto me dará una cárcel para mí. Debería haber pensado en eso antes. ¿Pero qué hay de Claudia? Está embarazada. Tu problema. Y el de ella. No tengo nada que ver con eso. Elena, por favor. Tenemos una hija. Piensa en nuestra hija. Fue en este momento que mi madre se levantó y se miró a los ojos con una frialdad que me tembló. ¿Ahora recuerdas que tienes una hija? Cuando planeaste sacar a su guardia de mí, ¿pensaste en ello? Cuando estaba gastando su dinero educativo con otra mujer, ¿pensaste en ella? Nunca la iba a sacar de ti realmente. Fue solo para asustarte. Miente. Leí tus conversaciones con Carlos. ¿Realmente tratarías de quedarte con ella para no pagar la pensión? Tomó el teléfono celular y mostró impresiones de las conversaciones. Aquí estás diciendo, afirmaré que Elena no puede criar a la niña. Sin casa, sin dinero, será fácil conseguir el guardia. ¿Recuerdas esta conversación? Mi padre ni siquiera podía negarlo más. Fue completamente derrotado. Elena, ¿qué quieres? ¿Dinero? Regreso todo. No quiero tu dinero sucio, Roberto. Quiero justicia. ¿Qué tipo de justicia? Lo primero, asumirás públicamente todo lo que hiciste. Ve a la radio de la ciudad y diga toda la verdad. Elena, esto terminará conmigo. Segunda cosa, devolverás cada centavo que robó. Si no tienes dinero, vende la casa de Claudia, lo cual es casual en mi nombre. Y tercera cosa, renunciarás voluntariamente a la guardia de nuestra hija y nunca intentarás chantajearme o amenazarme. ¿Qué pasa si no hago eso? Mi madre sonrió de esa manera peligrosa que ya lo sabía. Si no lo hace, envío todas estas pruebas a su jefe, a los clientes de la empresa donde trabaja, a la familia de Claudia y a todos nuestros vecinos. Entonces descubrirá qué es realmente terminar. Y hay una cosa más, continuó, tomando otro documento de la carpeta. Ya he presentado un divorcio litigioso. Lo perderá todo. La única diferencia es si será público o en privado. Mi padre guardó silencio por unos minutos. Casi podía escuchar sus pensamientos, tratando de encontrar una manera que no existiera. ¿Y las fotografías? ¿No tienes miedo de publicar? Revele. Tenía 18 años cuando estábamos saliendo. Tenías 25. Si alguien estará enfermo con las fotografías de un adolescente, es tú, no yo. La expresión de la derrota total en la cara de mi padre fue lo más satisfactorio que he visto. Ganaste, Elena. No gané, Roberto. Me defendí. Hay una diferencia. Cuando salimos de la cárcel, mi madre se transformó. Caminó erecto. Habló en voz alta. Saludó a la gente en la calle como si hubiera renacido. Era como si hubiera tomado un peso de 1000 libras de la espalda. Madre, ¿cómo conseguiste todo esto? Hija, la doctora Fernanda me indicó un excelente detective privado. Durante 2 meses siguió a su padre, fotografió todo, investigó cada movimiento. Y era caro, costó 3000 reales, la mejor inversión que hice en mi vida. Llegamos a casa, y mi madre hizo algo que no había hecho durante meses. Preparó un sabroso bocadillo, y nos sentamos sobre la mesa para hablar como una familia normal. Hija, ¿entiendes ahora por qué no podía decirte todo? Entiendo, madre, pero debe haber sido muy difícil fingir que no sabía nada. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Hubo noches que lloré con ira en el baño, mordiendo la toalla para no gritar. ¿Nunca pensaste en rendirse? Pensé, especialmente cuando me enteré del embarazo de Claudia. Fue un golpe en el estómago. ¿Cómo descubriste eso? El detective me trajo sus fotos al salir del obstetra. El vientre ya aparecía. Ese día casi renuncié a todo. ¿Qué hizo que la dama continuara? Tú, hija. La idea de que intente sacarte de mí me dio una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Una semana después, mi padre apareció en la radio local como se prometió. Toda la ciudad se detuvo para escuchar. Mi madre y yo nos sentamos en la habitación, con la radio en el último volumen. Buenas tardes, muchachos. Soy Roberto Santos, y vengo aquí para hacer una confesión pública. Traicioné a mi esposa durante 3 años. Le robé dinero, documentos falsificados en su nombre, e intenté dejar a mi familia en la calle para apoyar a mi amante. Mi exesposa Elena es una mujer honesta y hard-hearted que no hizo nada. Su voz fue embargada, claramente llorando. Fue humillante y satisfactorio al mismo tiempo. Cuando terminó el programa, el teléfono siguió sonando. Todos querían felicitar a mi madre por el coraje. Elena, eres un ejemplo para todas las mujeres. Elena, ¡qué coraje! Eres un guerrero. Elena, tu hija debe estar muy orgullosa de ti. Y realmente lo había hecho. Muy orgulloso. En los días siguientes, la historia se extendió por toda la ciudad. Mi madre se convirtió en una especie de heroína local. Las mujeres comenzaron a buscarla para contar sus propias historias de traición y pedir consejo. Dona Elena, mi esposo también es extraño. ¿Cómo te enteraste? Dona Elena, ¿puedes nombrarme ese detective?
Dona Elena, ¿crees que debería perdonar o ir a la pelea? Mi madre sirvió a todos con paciencia y afecto. Era como si ella y mí encontraron una nueva misión en la vida. 3 meses después, ya estábamos viviendo en una casa nueva pero acogedora, comprada con el dinero que recuperó de la cuenta secreta de mi padre. La casa tenía 3 habitaciones, una habitación grande y un patio trasero donde mi madre plantó un hermoso jardín. Hija, esta casa es nuestra verdadera. Nadie puede sacarnos de aquí. Es muy hermosa, madre. Y mira, me mostró un pequeño plato al lado de la puerta de entrada. Conozca el espacio. Curso de matemáticas. Finalmente se había dado cuenta del sueño. El curso funcionó en la sala delantera de nuestra casa. En 6 meses ya tenía una cola. No solo para las excelentes clases, sino para la historia de superar a la profesora Elena. Dona Elena, mi hijo no quiere estudiar con nadie más. Él dice que solo la dama enseña bien. Dona Elena, después de que mi hija comenzó a estudiar aquí, sus calificaciones mejoraron mucho. Dona Elena, eres inspiración para mí. Si has podido comenzar tu vida a los 38 años, también puedo. El espacio de conocimiento se convirtió en una referencia en la ciudad, no solo para las clases, sino para la historia de superar a la profesora Elena, que había superado una guerra injusta y reanudó su vida con la cabeza erigida. Mi padre fue sentenciado a 2 años de prisión, pero estaba en un régimen semiabierto. Trabajó durante el día en una pequeña empresa de contabilidad y dormía en la penitenciaría. Claudia tenía al bebé y desapareció de la ciudad poco después del parto, dejando al niño con su madre. Mi padre hoy vive en una cocina alquilada y trabaja como contador automático, ganando 1/3 de lo que ganó antes. De vez en cuando intenta llamarme, pero no respondo. Algunas personas me preguntan si lo compadece. La respuesta es no. No tengo lástima por aquellos que planean destruir fríamente a una familia. Una tarde, unos 6 meses después de que todo terminó, mi madre y yo estábamos organizando cosas de clase cuando llegó una visita inesperada. Era Claudia. Era muy delgada, con círculos oscuros y profundos, y parecía haber envejecido 10 años. Llamó tímidamente a la puerta. «Dona Elena, ¿puedo hablar contigo?» Mi madre dudó, pero déjala entrar. Vine a pedir perdón. No sabía que estaba mintiendo sobre todo. ¿Cómo esto? Me dijo que habías estado separado durante 2 años. Era solo cuestión de tiempo para hacerlo oficial. Nunca habría involucrado si supiera la verdad. Mi madre la escuchó en silencio. Perdí todo por él. El apartamento, el auto. Estaba en nombre de la dama. Cuando descubrí que era demasiado tarde. ¿Y el bebé? Es con mi madre. No puedo pagarlo. Estoy tratando de comenzar de nuevo, trabajando como una mujer de limpieza. En ese momento, vi algo que me hizo aún más orgulloso de mi madre. Claudia, tú también fuiste engañado. No tengo enojado contigo. Estoy enojado con él. ¿Me perdonas? Te perdono, pero debes perdonarte a ti mismo y aprender de él. Cuando Claudia se fue, le pregunté a mi madre, ¿por qué fuiste tan amable con ella? Porque también era una víctima, hija. Su padre se especializa en manipular a las mujeres vulnerables. Hoy, a la edad de 27, un curso de pedagogía en una universidad pública y trabaja como monitor en el CRAM de mi madre. La miro todos los días y veo a una mujer que me enseñó que no hay humillación permanente cuando tienes el coraje de pelear, lo que la justicia lleva tiempo, pero siempre suficiente, y que a veces, para proteger a los que amamos, necesitamos ser más fuertes de lo que imaginamos ser posible. Mi madre descubrió que cuando alguien trata de silenciarte para siempre, a veces la mejor respuesta es hacer suficiente ruido para despertar todo el mundo. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Todas las mañanas, cuando nos despertamos y tomamos café juntos, en esta casa que es realmente nuestra, recuerdo que el amanecer de diciembre cuando la vi llorar por algunos papeles en la habitación, y pienso en cómo algunas personas subestiman el poder de una madre que protege a su familia. Mi padre aprendió esto lo más peor posible, y aprendí que mi madre es la mujer más valiente que conozco. Hoy tiene 44 años, el curso tiene 3 aulas y 15 maestros, y nuestra vida está llena y feliz. Ella nunca se casó, dice que no necesita que un hombre esté completo, y realmente no tiene que hacerlo. Está completo por sí mismo. A veces, cuando cenamos juntos y nos reímos de algo tonto, creo, mi padre realmente pensó que el plan era perfecto para silenciarlo para siempre, pero ella lo descubrió todo, y lo destruyó con sus propias manos, tal como se merecía. Entonces, chicos, qué fin, ¿verdad? Mi madre realmente demostró que mover a la mujer equivocada puede ser el mayor error en la vida de un hombre. ¿Crees que mi padre merecía todo lo que le sucedió? ¿O crees que mi madre fue demasiado lejos? ¿Y esa parte de Claudia? ¿Lamentaste por ella? ¿O crees que ella también tuvo que estar enferma? Dime en los comentarios qué fue más lo tengo en esta historia. Y si conoces a alguna mujer fuerte como mi madre, marque aquí.
Estoy seguro de que estas historias de mujeres valientes inspiran a mucha gente. Si esta historia tocó tu corazón cuando tocó el mío recordando todo, deja ese tipo de mar y suscríbete al canal. Hay muchas más historias increíbles, y todas con finales que no lo creerán. Gracias por acompañar aquí. Usted es maravilloso.